Hola Víctor, buena tarde. Tu micrófono, te quiero escuchar. Ok, vamos a esperar a tu compañero. Hola José Esteban, tu micro. Oye Esteban, pero a mí me aparece aquí en en la página que sí tienes micrófono. Pero bueno, algo importante chicos, y bueno, voy a... no, o sea, me refiero, José Esteban, es que aquí en mira, ahorita te enseño. Aquí en la página me dice que tú sí tienes micro que puedes activar. Ahorita te enseño, espérame tantito.
No sé si me estés viendo en tu computadora o en tu celular, pero me parece que sí tienes micro, mira. Ahora te enseño porque está listo. Aquí donde tengo mi cursor, aquí este símbolo que dice en la computadora. Ah, pues ábrelo, si lo tienes en tu computadora, ábrelo. Actívalo, ese micrófono sirve. Ahora habla, a ver si sirve el micrófono. No, tampoco. Bueno, no se preocupen. Sí, es que ya dice ya habla, pero creo que no. Sí, ya me doy cuenta que sí. Lo tiene tu computadora, o sea, tu computadora sí tiene tu micro, pero no sirve. Ah, bueno, está bien. Bueno, vamos a empezar con la sesión del día de hoy, chicos. Vamos a estar realizando una sesión, pero antes de que empiece yo con la sesión, quiero ver si ya me entregaron las tareas, porque recuerden que voy a calificar y ustedes me tienen que entregar tareas. Sí, dos me entregaron, perfecto, eso es muy bueno, ¿vale? Que me estén entregando tareas. Y número tres, dos entregaron. Ah, bueno, está bien, hoy se vence también otra. Dos entregaron, perfecto. Y el resumen de la siguiente clase, bueno, todavía apenas uno me entregó y el otro no. Pero bueno, está bien que me hayan entregado tareas. La próxima sesión, que sería el 18, este, toca examen. Entonces, pues bueno, el 18, el examen lo estaré formulando a través de la propia plataforma de Classroom. Es un examen de opción múltiple, ¿no? Porque tiene que ser de opción múltiple. Y bueno, lo van a estar ustedes realizando el 18. Yo les voy a poner ahí incisos que ustedes pueden responder y bueno, ya ustedes lo pueden responder en base a ese sistema. ¿De acuerdo? Pero bueno, entonces, bueno, vamos a ver este documentito que tengo aquí, que también lo dejé de tarea, para que se vaya comprendiendo el Zoom. Listo. Para que se vaya viendo cuál es la diferencia, pues entre otras cosas, entre el criterio de una lectura normal a una lectura, obviamente, que resulta ser pues más compleja. En este caso, implicaría una lectura jurídica que es un poquito más complicada. Y en ese sentido, habría que recordarles que de alguna forma esta ciencia y esta metodología de la ciencia jurídica implica cierto esfuerzo, implica cierta dinámica en cuanto a praxis, pero también en cuanto a metodología. ¿Por qué? Porque es una realidad que cuando tú ves la lectura jurídica, sí es completamente diferente eh, a, eh, a una lectura normal o común, ¿no? Una lectura normal o común, normalmente la leemos y en base a lo que leemos vamos comprendiendo. ¿Qué puede ser desde el propio inicio del desarrollo o la conclusión del texto que estemos analizando? Pero es completamente diferente el ejercicio cuando estamos hablando, por ejemplo, de una cuestión jurídica. ¿Por qué? Porque en la cuestión jurídica, cuando nosotros leemos, y obviamente también cuando redactamos, cuando argumentamos, nos vamos a percatar, entre otras cosas, que lo primero que voy a estar teniendo es el uso de tecnicismos. ¿Qué son los tecnicismos?
son palabras especializadas de derecho que implican de alguna forma, que el lector ya conozca forzosamente de la ciencia jurídica. Entonces, este tipo de tecnicismos que ustedes van a ocupar en la, eh, en la, en la práctica, pues van a tener, entre otras cosas, precisamente esto, es decir, ustedes ya tienen que conocer del tema de manera específica o bien medio saber del tema con algunos tecnicismos que ayuden de alguna forma a comprender los textos en materia jurídica. Ahora, el texto que vamos a revisar, que ustedes ya analizaron, es de la Biblioteca Jurídica de la UNAM. Obviamente ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque es un libro en realidad complicado de comprender, o sea, no es tan sencillo. Seguramente muchos, los dos, llegaron a tener dudas al momento que empezaron a leer el documento, porque es complejo. En esta parte, ¿es cierto o me equivoco? Respóndanme por el chat. José Esteban Cerezo dice sí. Víctor. Ok, tú tuviste duda con el tema de la indiferencia. Bueno, no se preocupen, precisamente por eso lo vamos a analizar en este momento, ¿de acuerdo? Vamos a ir parte por parte y conforme vayamos viendo, iré dando ejemplos y trataré de ir explicando precepto por precepto, a manera de que el texto, no solamente por el tema de la tarea, sino de que el texto literalmente se logre comprender. Y tenemos la primera parte, lectura jurídica y motor de derecho en la indiferencia. Primero, la jurisprudencia es la ciencia clásica. Quien observa la estructura lógica de los escritos de los juristas romanos y los compara con los geómetras griegos, se percata de la verdad del paralelismo de Leibniz. Encuentra en ambas estructuras. Los juristas romanos tomaron de los griegos el modelo de ciencia, sobre esto no hay duda, pero el material y el funcionamiento se mantiene romano. La jurisprudencia romana se había desarrollado lo suficiente como para no ser separada por la influencia griega, particularmente por la política y la retórica. Pero fue bajo el impacto de este modelo de los juristas se lanzaron a la búsqueda de los principios propios del derecho y de las reglas de diferencia de soluciones. Ahora, sobre esta parte de la duda que me manifiesta, ¿quién fue? Víctor. Me dijiste que tenías duda, ¿verdad, Víctor? Déjame revisar el chat. Sí, el tema de la duda de Víctor es que, bueno, la clase pasada hablamos acerca de la retórica, ¿no? De este arte de hablar, de poder exponer, de alguna manera de jugar, incluso hasta con los sentimientos de las personas, con nuestra propia expresión oral. Pero, ¿qué pasa ya cuando hablamos acerca de la jurisprudencia? La jurisprudencia es la interpretación de la ley. Y cuando interpretamos la ley, pues esto resulta también un poco complicado, porque podemos interpretar en base a varios tipos de interpretaciones. Ustedes incluso hicieron su tarea en las primeras clases acerca de los métodos interpretativos. En pocas palabras, ¿a qué me quiero referir? Pues lo que estamos teniendo es que existe diferencia entre un ejercicio que implica interpretar una norma a otra cosa que en este caso puede resultar poder expresarla. No es lo mismo interpretarla que expresarla. Cuando tú interpretas, lo que haces es un ejercicio cerebral de comprensión y también de exposición de una norma, en base ya sea a aclarar un concepto o bien en base a poder establecer un nuevo parámetro de comprensión de la norma. Pero, ¿qué sucede con la retórica? Cuando tú te toca explicarlo, ¿con qué objeto explicas? Explicas para que la otra persona, al final de cuentas, haga o realice lo que tú quieres que realice. Pero como tal, ya tienes encaminado y perfectamente estructurado qué es el concepto y qué es a lo que se quiere referir. Entonces, simplemente con la retórica lo expones. Entonces, de ahí partimos de la primera diferencia. La jurisprudencia en realidad es la interpretación, es el ejercicio axiológico de la norma, la comprensión en base a diferentes puntos de vista.
Y la retórica es la exposición del principio en una manera básica o simple para que aquel que me vaya a leer también lo lea de manera sencilla. ¿Vamos bien hasta acá, chicos? Ok, listo, dice sí, Víctor Hugo López. Perfecto. Bueno, entonces vamos a continuar. Ahora vamos a la siguiente parte. Fíjense. Es importante recordar que por ciencia, en el mundo de la cultura romana del último siglo de la República, se entiende ante todo la producción y organización del conocimiento mediante la aplicación de dos métodos usados por los lógicos y los geómetras. La primera parte, la observación del singular de la hemitepia, que conduce a través de a la obtención de los principios. En pocas palabras, nuestro primer símbolo de aprendizaje. ¿Cómo nosotros logramos aprender cosas? Porque lo primero que hacemos es observar el fenómeno. Es lo primero que nosotros hacemos. Nadie puede, de alguna manera, explicar algo que no ha visto o que no conoce. O bien lo puede hacer, pero la explicación, por obviedad, será muy limitada. ¿Por qué limitada? Porque no conoce o no lo ha visto o no se le ha explicado cómo se lleva el funcionamiento. Es decir, la visión es corta. Pero, ¿qué pasa o qué sucede cuando nosotros observamos un fenómeno? Cuando nosotros observamos un fenómeno, lo primero a lo que me percato, o lo primero que me percato, es que literalmente ya estoy viéndolo, ya lo concibo. Y al mismo tiempo que lo concibo, también puedo imaginarme cosas o situaciones que pueden generar, de alguna forma, una regulación específica, o bien, en un segundo supuesto, puede darme o puede dar lugar a a una situación que vaya encaminada, entre otras cosas o palabras, a la explicación de distintos puntos de vista o de distintas observaciones a un solo fenómeno. Es como, por ejemplo, y vean esta parte, dejará de compartir esto, pero para que se logre explicar un poco mejor. Y ahorita que ya me pueden visualizar. Bueno, si yo les dijera en este momento, ¿cómo ven este mouse? Muchos de ustedes seguramente me comprenderán y me dirán que es la parte inferior del mouse, ¿no? Y a lo mejor, ¿qué es lo que sucede? Eso es lo que ustedes están viendo en este momento, porque están observando literalmente dicho mouse. Pero ¿qué pasa conmigo? Yo no veo esa parte que ustedes están visualizando, que es la parte de abajo. Yo veo la parte superior del mouse. ¿Y qué es lo que sucede? Es el mismo objeto, pero tanto ustedes como yo tendremos explicaciones diferentes. ¿Por qué? Porque a pesar de que sea el mismo objeto, ustedes tienen un ángulo y yo tengo otro. Exacto, dice Víctor Hugo, son distintos lados. Es correcto. Es decir, estamos observando lo mismo. Es el mismo objeto, pero ustedes ven una cosa distinta a la que yo veo. Y precisamente, ¿qué es lo que pasa con los métodos de aprendizaje? Yo lo primero que hago para poder aprender es observar. Después de que yo observo, ya tomo una decisión o formo un criterio mental del por qué sí o el por qué no puedo realizar ciertas conductas. Ahora, en base a eso, pasa siempre nosotros de chiquitos, nosotros cuando nacemos, ¿cómo aprendemos? En base a lo que observamos. ¿Por qué? Porque nuestro lenguaje todavía no se logra desarrollar, todavía es completamente limitado. Y si es completamente limitado, ¿qué sucede? Me trato de explicar o trato de comprender o incluso analizar cosas en base al método observativo. Cuando somos adultos, ¿qué es lo que hacemos? Si yo no quiero expresar mi idea, al menos ¿qué hago? La pienso, la razono. ¿Y qué es lo que sucede? No quiere decir que no comprenda lo que está pasando. A lo mejor no lo comprendo en su totalidad, pero eso no quiere decir de ninguna manera que no lo comprendo de alguna forma. Y en este caso sí lo estoy comprendiendo de alguna forma. Tan es así que lo tengo en el ejercicio mental. Entonces, sobre ese entendido, tenemos que estar muy pendientes de esta situación. Tengo que tener mucho eso en cuenta. ¿Cómo es que voy a llevar a cabo
los métodos de aprendizaje. ¿Y por qué? Porque a partir del aprendizaje que yo tenga aquí de manera cerebral, también será la forma en que yo logre comprender los fenómenos o los razonamientos en base a cómo van sucediendo. Entonces, vamos a esta parte. Dice, y dos, el mecanismo de deducción, ¿no? Que partiendo de los principios permite la obtención de nuevos enunciados. ¿Qué es la deducción? Básicamente es lo que nosotros realizamos con los métodos de investigación. El método deductivo precisamente consiste en esto, es decir, en de alguna manera ir de lo general a lo particular, pero en base a un principio, es decir, en base a una idea. Yo tengo todo este fenómeno, pero ¿qué es precisamente lo que pretendo, lo que quiero lograr? Lo que deseo realizar o por qué lo quiero realizar es cuando voy a ocupar estas dos situaciones. Entonces, en base a estas dos normativas, es normalmente como nosotros logramos comprender los conceptos. Ahora, vean esta parte. Vamos a ver aquí unos videos de apoyo para poder ir comprendiendo cómo vamos en esta sinergia. Es decir, el método observativo, bueno, creo que queda claro, pero ¿qué pasa con el método deductivo? Ahí vamos a ver, de alguna manera, una explicación en base a que, cómo es que yo puedo generar recolección de datos y de esa recolección de datos puedo llegar a una conclusión. Y eso es precisamente lo que vamos a ver en esta parte. Vamos a ver esta situación. Bien, entonces, como podrán darse cuenta, pues es precisamente lo que tenemos. Lo que podemos hacer en base a este método es, entre otras cosas, el poder de alguna manera llevar a cabo la recolección de datos. Y sobre la recolección de datos, nosotros lo que vamos a ir realizando es llevar a cabo la conexión entre estos datos que obviamente permitan de alguna forma el que yo pueda tener entre ciertas situaciones
la explicación concreta de un fenómeno o de un suceso. Entonces, sobre esa parte es lo que tenemos que tener siempre, siempre en cuenta. ¿Cómo es que yo logro tener esa manifestación? ¿Cómo es que yo logro recolectar esos datos para poder llegar a mi conclusión? En el caso de la ciencia jurídica también pasa lo mismo. Es decir, no observas el fenómeno de manera singular, sino también lo que estamos realizando es que tú observas el fenómeno, pero ese fenómeno lo vas a ir explicando, pero lo vas a ir explicando en base a lo que tú previamente ya tienes concebido, o bien a lo que estás aprendiendo en ese momento, o bien muchos de nosotros empezamos a comprender un fenómeno no para el momento actual, sino incluso para momentos posteriores, en base a la recolección de datos. Es como, por ejemplo, ahorita, y pondré un caso ejemplo, claro, ¿qué pasa con el tema de la pandemia, con lo que estamos viendo con el coronavirus? ¿Cómo puedo hacer una comprensión posterior? Bueno, pues porque posteriormente, de manera mental, yo ya puedo recapitularme y ya puedo darme cuenta que literalmente ese fenómeno va a tener una consecuencia. ¿En qué consiste esa consecuencia? Pues la consecuencia va a consistir en que en un futuro probablemente el contagio sea mayor. Es decir, a lo mejor no entiendo de qué está hecho el virus, no entiendo de alguna manera cómo es que se contagia, no entiendo por qué hay personas que de alguna forma se logran recuperar y vuelven a adquirir la enfermedad. A lo mejor eso no lo entiendo, pero lo que sí entiendo es que esto va a ser un problema mayor a tiempo futuro. Entonces, eso es lo que pasa con el método deductivo. A lo mejor no necesitas comprender todo, pero no por el hecho de que no lo entiendas todo quiere decir que literalmente no comprendes nada, no, sino que todo ese conocimiento que vas recabando desde un inicio te va a ayudar a poder llegar a conclusiones. Entonces, esa es la primera parte. Ahora vamos a esta situación. Dice, para hacer pasar, ¿no?, a la jurisprudencia de la fase de mera acumulación de experiencia a la ciencia, es necesario construirla de conformidad con el único modelo de ciencia disponible. Por ello, los juristas debieron enfrentar los problemas fundamentales planteados por la construcción científica. Así, los problemas de la jurisprudencia divinieron, primero, de la determinación del material jurídico dado y determinación de la base fáctica del sistema jurídico. Dos, el sistema del jurista, antes que nada, señala cuál es el material jurídico existente. Y tres, el material dado por el legislador, búsqueda y establecimiento de los principios o de las primeras definiciones y metas y reglas. A partir del material jurídico dado o en obtención de consecuencias a partir de los principios establecidos por esta última, la sistematización del material. Ahora, antes de que continúe, chicos, contéstenme. Quiero saber si de alguna forma ustedes saben o conocen cómo es que se lleva a cabo la creación de una jurisprudencia. ¿Saben o no? O por lo menos si saben qué es una jurisprudencia. ¿Sí un poco? No, no saben. Bueno, entonces vamos a ver. Voy a tratar de hacer una explicación de qué es una jurisprudencia antes de que veamos los videos que vamos a ver. Vean. La jurisprudencia es básicamente la interpretación que hace o realiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación para poder, eh, para poder tapar o resolver, para poder tapar y resolver los diferentes errores que tiene la ley. Es decir, la ley presenta errores. ¿Qué errores puede presentar? Que a lo mejor una conducta no la tenga regulada. Eso también puede pasar, que una conducta no la esté regulando. Número dos, también lo que puede generar esta jurisprudencia es resolver aquellos conflictos en donde la ley se contradice. Es muy común que a veces la ley se llega a contradecir. A lo mejor no en una misma ley, pero sí tenemos una ley y luego tenemos otra y las dos son vigentes. ¿Y qué es lo que sucede? Las dos se contradicen en sus regulaciones. Por lo tanto, la pregunta sería, ¿a cuál le hago caso? Bueno, si no sabes a cuál le haces caso, pues precisamente es por eso que puedes llevar a cabo la creación de jurisprudencia. Entre otras cosas, la jurisprudencia lo que ayuda y lo que genera es la oportunidad de resolver los conflictos que tiene la propia norma.
en base a que, pues, la norma no es perfecta. Resuelve problemas, pero no es perfecta. Y para poder resolver esos conflictos, o bien esas fallas que puede presentar la ley, se crea la jurisprudencia a través de la interpretación que hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero bueno, vemos un videito y ahorita regresamos. ¿Qué es la jurisprudencia? En el sistema jurídico mexicano, al hablar de jurisprudencia, nos referimos a los criterios interpretativos contenidos en las resoluciones judiciales, emitidos por los órganos autorizados por la ley de amparo. Cuando hablamos de precedentes, nos referimos también a criterios interpretativos emitidos por ciertos órganos autorizados por la ley de amparo, pero con la característica de que estos criterios no han sido reiterados el número de veces requeridos por la ley para sentar jurisprudencia. Es importante recordar que las constituciones de las entidades federativas, algunas de ellas facultan a sus propios tribunales superiores de justicia a crear jurisprudencia sobre la legislación local. Sin embargo, esta creación jurisprudencial ha sido históricamente débil y los criterios que estos sientan son poco citados. Recordemos además que otro obstáculo que presentan es que están obligados por la jurisprudencia federal y en muchos casos la jurisprudencia federal versa sobre las legislaciones estatales. Concretamente, vamos a hablar un poco acerca de la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación. La nueva ley de amparo reconoce tres formas principales de creación jurisprudencial: por reiteración de criterios, por contradicción de tesis y por sustitución. La jurisprudencia por reiteración de criterios requiere sostener en 5 ocasiones el mismo criterio interpretativo, sin ninguno en contrario, y reunir además cierta cantidad de votos al momento de su emisión. El Pleno de la Suprema Corte, por ejemplo, requiere reunir 8 votos para sentar jurisprudencia. Las salas de la Suprema Corte se requiere 4 votos y los tribunales colegiados de circuito deben votar por unanimidad un criterio interpretativo. La jurisprudencia por contradicción de tesis se establece cuando existe discrepancia de criterios interpretativos entre las salas de la Suprema Corte, entre los plenos de circuito o entre los tribunales colegiados de circuito. Y se establece por el Pleno de la Suprema Corte, por las salas o por los plenos de circuito respectivamente, para sustentar un solo criterio que dirima esta discrepancia. La jurisprudencia por sustitución, por otra parte, permite reemplazar la jurisprudencia que fue creada por reiteración de criterios o por contradicción de tesis mediante procedimiento específico establecido en la ley de amparo. Pero ¿por qué es importante que los ciudadanos sepamos y conozcamos cuáles son estos criterios interpretativos? Por mucho tiempo en nuestro país se ha ignorado o al menos se ha demeritado la importancia que tienen los criterios jurisprudenciales. Es imposible ya negar la centralidad de la labor interpretativa que realizan los tribunales, en la medida en que esta labor interpretativa es la que permite mantener actualizado nuestro sistema jurídico. Nos permite establecer el alcance específico de ciertas instituciones. Permite también que la judicatura promueva y se encargue de los cambios y modificaciones urgentes, trascendentales que requiere nuestro sistema jurídico. Además de que la interpretación permite dotar de lecturas más amplias e incluyentes a el derecho, dadas las nuevas interacciones sociales y los retos que nos presentan estas interacciones sociales. Por ello es de la mayor importancia que reflexionemos acerca del conocimiento de nuestra jurisprudencia. ¿Cómo estamos sentando jurisprudencia? ¿Qué hacemos cuando establecemos jurisprudencia y precedentes? ¿Estamos realmente cumpliendo la función para la cual fue establecida esta institución jurídica? Es importante notar que aun cuando la obligatoriedad de la jurisprudencia está limitada a tribunales y órganos de impartición de justicia, los ciudadanos somos responsables del conocimiento de nuestros derechos y la concreción última del derecho está establecida precisamente en los criterios de jurisprudencia. Si quieres saber más acerca de la jurisprudencia... Ok, entonces en esa primera parte, ahora vuelvo a hacer la pregunta, chicos. ¿Se logra comprender? La jurisprudencia, entre otras cosas, es la interpretación de la Corte en base a juicios que ha ido teniendo. Y en base a esos juicios que ha ido teniendo por problemas de la propia ley, porque tiene problemas, porque se contradice, porque no regula, porque no es específica, porque es ambigua, se crean estos criterios de jurisprudencia y ayudan a resolver conflictos posteriores.
para evitar que si es que llegue a existir un conflicto similar similar a la contradicción o similar a la ley que tiene ciertos errores, pues ya se tenga un precedente de cómo se tienen que resolver ese tipo de asuntos. ¿Se queda claro hasta aquí, chicos? Son conflictos, a ver, déjame ver la pregunta, dice Víctor Hugo. ¿Son criterios o resoluciones de los tribunales? Son criterios que surgen de resoluciones, o sea, surgen de las decisiones de los juzgadores, de las sentencias. Te voy a ir dando cuenta cómo es que surge esta. Vea, voy a ir a la página, donde puedes checar jurisprudencia. Vamos a la página donde podemos checar jurisprudencia, es el Semanario de la Federación. Siempre lo busco así. Pongo JUS en el buscador y me pasa a esta página que se llama Semanario de la Federación. Yo le doy clic y ¿qué es lo que sucede? Aquí ya me da la página en donde yo puedo buscar jurisprudencia. ¿De acuerdo? En este caso vamos a buscar una jurisprudencia X, ¿no? Por poner un ejemplo. Vamos a ponerle pro persona. Pro persona. Ok, por ejemplo. Bueno, le voy a poner jurisprudencia, ¿no? A redefinir consulta. O no, a redefinir consulta. Vamos a poner solamente jurisprudencias y de la novena no, que sean de la 10ª época. Vamos a darle a buscar. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, esta, que dice interpretación del criterio pro persona. ¿Qué es lo que sucede? Para que este criterio, para que esta jurisprudencia pudiera llegarse a redactar, tuvo que haber 5 conflictos anteriores, parecidos a este. ¿Y qué es lo que sucede? Si yo quiero conocer por qué llegaron a esta jurisprudencia, tengo que leer las sentencias. Entonces, en esta parte donde dice ejecutorias, aquí donde dice ejecutorias, si yo le doy clic, me va a redirigir a la sentencia que dio origen a esta jurisprudencia. Entonces, por ejemplo, yo le voy a dar clic y aquí ya me aparece. Es una jurisprudencia que surge de un amparo en revisión 2177-2014 y quien lo promovió es el Instituto del Seguro Social. Si yo quiero conocer el contenido de este criterio, le puedo dar clic aquí. Y me va a lanzar ya literalmente a la sentencia. ¿Y qué es lo que sucede? Me dice la sentencia, me la redacta. Porque tengo el considerando, que es básicamente todo el análisis que se hace de este asunto y cómo es que al final se resolvió. En este caso, como podrás darte cuenta, es muy extenso. Es decir, hubo varios criterios que se tuvieron que tomar en cuenta para poder redactar esta sentencia. Y al final, ¿qué fue lo que dio como consecuencia? Dio como consecuencia, entre otras cosas, el que se pudiera llegar a este criterio de jurisprudencia que estás viendo aquí. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué es lo que sucedió? Para yo saber cómo es que llegaron a esta solución, tengo que leer el problema, y el problema lo lees en la ejecutoria. Entonces, cuando yo te digo que es un criterio, ¿cuál es el criterio? El criterio es este. El criterio es la jurisprudencia. ¿De acuerdo? Y las resoluciones de donde derivaron esta jurisprudencia la encuentras en la ejecutoria, que es la sentencia donde surge para poder tomar el criterio. Sí me logro explicar, ¿quién fue el que me preguntó? ¿Esteban o José Esteban? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quedó claro, Víctor Hugo? ¿Víctor, quedó claro? ¿Sí se logra comprender? Perfecto, entonces, como les decía, perfecto, bien, como les decía, el criterio es ya la jurisprudencia, este es el criterio, pero ¿qué sucede cuando hablamos acerca de la ejecutoria o de la resolución? Me quiero referir a la sentencia.
Entonces, en ese sentido, tenemos esta situación, ¿de acuerdo? ¿Cómo es que vamos a ir formando los diferentes criterios? Bueno, entonces, bueno, eso es la jurisprudencia. Entonces, si yo tengo problemas en la ley porque tiene errores, porque tiene contradicciones, porque es ambigua, pues, ¿qué es lo que sucede? Me va a generar problemas a personas que se estén regulando por una normativa que tenga ese tipo de errores, pues por obviedad va a presentar problemas. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, cuando se presentan los problemas y cuando vamos a los tribunales, se pueden tomar esos criterios de jurisprudencia. Y básicamente, pues, ¿qué es? Pues como podrás darte cuenta, si es que estoy diciendo que el criterio es la jurisprudencia y la resolución de donde deriva el criterio es la sentencia, pues es un ejercicio axiológico muy importante. O sea, a lo que me refiero y viene sobre la base siguiente. No es algo que venga o que provenga de la nada. O sea, tiene una complejidad bastante amplia. No estamos hablando de que los criterios en base a la interpretación implican solamente el decir, pues es que hoy voy a leer esta ley, ¿no? Y literalmente sobre esa ley voy a formar mi criterio. No, porque lo que estoy diciendo es que la jurisprudencia, como lo pudimos ver hace un momento, surge de 5 sentencias parecidas. Es decir, que 5 personas diferentes tuvieron un problema similar sobre una misma normativa. ¿Y qué pasa? Sobre esa misma normativa, como ya estoy teniendo problemas y como yo, Tribunal Federal, me estoy percatando que no solamente son esas 5 personas, sino que hay más personas que están presentando amparos o conflictos judiciales porque esa ley presenta un error demasiado evidente. Bueno, para evitar el que cada juez que reciba problemas similares resuelva de manera distinta, y también para que la justicia sea igualitaria ante todos, pues, ¿qué es lo que va a pasar? Yo voy a formar este criterio de jurisprudencia. Es decir, lo que voy a estar formando, entre otras cosas, es resuelvo el problema y aplique un criterio general. ¿Y qué es lo que sucede? Si otra persona presenta un problema similar como el que estas personas han tratado de interponer conforme va avanzando sus diferentes juicios, ya no se van a preocupar. ¿Por qué? Porque lo que les voy a decir a los jueces es que con este criterio de jurisprudencia resuelvan ese problema o ese juicio planteado en base a este criterio. Y si de alguna manera tienen dudas de cómo surgió este criterio, pueden acudir a la ejecutoria. Y bueno, en este caso, no lo puedo contar en hojas, pero es una ejecutoria, es una sentencia muy, muy grande, como podrán darse cuenta. Yo calculo que ese criterio de jurisprudencia, o sea, pónganle 25 renglones, salieron de aproximadamente, yo calculo que esta sentencia de tener como fácil, como unas 60, 70 hojas. O sea, para poder comprender todo el sentido de la jurisprudencia, aquel que la redactó tuvo que haber desarrollado todo un ejercicio de unas 70 hojas para poder al final concluir en esto. Es decir, no es un ejercicio sencillo. La jurisprudencia es una interpretación, pero es un ejercicio complicado. O sea, no es tan sencillo el poder elaborarla. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Bueno, en base al documento, que era lo que estábamos revisando en la clase, ¿qué es lo que pasa? Para poder tú llegar a esta situación de redactar un criterio de jurisprudencia, y aparte de presentar los problemas que esto implica los 5 juicios anteriores, pues eso también implica, de alguna manera, que la autoridad tenga una comprensión en base a la observación del fenómeno. Es decir, no solamente vamos a poner, es que aquí la ley dice esto y la ley dice esto, y ya no voy a leer tu conflicto, resuelvo en esta situación. No, tiene que leer primero el problema. Por eso es que venía la primera parte. Yo no puedo aplicar o no puedo postular una posible respuesta si no comprendo el problema desde un principio. Entonces ahí viene el fenómeno de observación. Si yo comprendo el fenómeno de la observación desde un inicio, ahora sí puedo resultar o puedo ir a la normativa para darme cuenta y percatarme si es que de alguna forma hay que arreglar ese error de la ley. O bien, en muchas ocasiones pueden decir también los juzgadores, ¿sabes qué? Como comprendo tu problema, no lo voy a arreglar, sino lo que voy a hacer es aplicar la ley tal y como está. Eso también puede pasar. Pero al final de cuentas, ¿qué sucede? Se hace este ejercicio de alguna manera para que tú te des cuenta que el derecho es muy amplio.
O sea, no estamos hablando de algo limitativo, estamos hablando de algo que completamente conlleva a una explicación amplia. Y tú, obviamente, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tú no vas a poder comprender un fenómeno jurídico si no lo primero que haces es comprender el ejemplo o el conflicto. Una vez que comprendas el efecto o el conflicto, ¿qué es lo que sucede? Ahora sí vas a poder ir a la ley y percatarte si esa ley resulta suficiente para arreglar tu problema. O bien hay que interpretarla. O bien se necesita un criterio de la Suprema Corte para resolver el conflicto o ese error que tiene la ley para que una vez que lo tengas arreglado, ya pueda resolver tu conflicto en concreto. ¿Vamos bien hasta acá? Víctor dice sí. José Esteban. Perfecto. Bueno, entonces vamos a esta situación. Mande, ¿qué me iban a, o qué me preguntaron lo último? Ya no lo vi. Ah, no. Perfecto. Bueno, vamos a esta parte. Dice, es importante recordar, fíjense, después de que vimos esta parte, dice, es importante recordar que por ciencia en el mundo de la cultura romana, de último siglo de la Republicana, se entiende ante todo la producción y organización del conocimiento. O sea, volvemos a lo mismo, es decir, a la construcción de ideas. En este caso, la cultura romana, ¿cómo lo hacía? Pues ocupaba mucho el método histórico, ¿no? ¿Y por qué el método histórico? Pues esto implica, entre otras cosas, que de alguna forma o de alguna manera tengamos un antecedente de cómo es que se van a ir llevando las cosas. ¿Por qué? Porque no todo se realiza de la misma manera. Y porque también las circunstancias del conflicto que vamos a analizar puede tener situaciones diferentes o complicaciones diferentes. Entonces, por lo tanto, lo que necesitamos hacer es ir y de alguna manera retomar cómo es que se suscitó el problema y en base a eso formar un criterio. Y siempre es un ejercicio que yo les recomiendo, incluso en la vida diaria también funciona así. Antes de emitir una idea, primero comprende el problema. Porque si no comprendes el problema, si no lo escuchas, si no lo observas, ¿qué va a pasar? Probablemente tu posible solución esté muy fuera del contexto aplicable al caso concreto. O bien, puede ser que tu opinión a veces o tu forma de pensar, si no comprendes el problema, puede ser completamente discordante a cómo resolver ese conflicto en particular. Entonces, yo les recomiendo mucho eso. Evítate problemas, evítate rollos. Primero lo que trata de realizar es, antes de emitir un criterio, antes incluso de llevar a cabo la redacción, comprende bien el problema, analiza y el problema de manera perfecta. Cómo se suscita y luego compáralo con la ley. Y eso te ayudará mucho a la redacción. ¿Por qué? Porque ya no es simplemente redactar, tengo que resolver y, híjole, ya se me hace súper pesado. No. Es porque ya conoces la sustancia del conflicto y como conoces la sustancia del conflicto, también sabes perfectamente qué leyes serán aplicables y cómo es que vas a resolver ese conflicto en base a esas leyes, o bien necesitas a lo mejor otras cosas, como puede ser un tratado internacional, para a lo mejor no aplicar una ley y que de alguna manera se te proteja el derecho que a lo mejor pretendes argumentar. Entonces, ese ejercicio es el que normalmente tenemos que estar realizando. Ahora, la regulación de la ley, el iuris, ¿no? Dice, es importante mencionar que según el modelo clásico, cualquier ciencia reposa en sus propios principios. Los principios son exclusivos de cada ciencia. Para construirlos es necesario obtenerlos y formularlos en proposiciones. Por tanto, la jurisprudencia de sus principios propios. Estos no son sino las definiciones y metareglas que los juristas conocemos como regula iuris. La regula iuris, que son básicamente los principios, se alcanzan mediante la generalización a partir de la experiencia jurídica, a partir del material jurídico dado. La regulación así obtenida serán usadas como principios para obtener a partir de ellas consecuencias normativas. De esta forma, el método de la ciencia griega, el método severo y admirable de geometría y de lógico, vendrá a reponer los cimientos del edificio de la jurisprudencia romana. En pocas palabras, ¿qué te está diciendo? Lo que haces con la jurisprudencia es establecer principios, posibles soluciones. ¿En base a qué?
en que, vuelvo a repetir, si llegan conflictos similares, ya no los vas a resolver conforme al criterio de cada juez, porque el criterio de cada juez puede variar muchísimo, sino que ya pones una regla de manera específica y al darle este carácter de jurisprudencia, lo haces obligatorio a que lo tomen en cuenta todos los jueces. Entonces, ¿qué pasa? Tú desde que incluso puedes redactar, cuando tú estudias la jurisprudencia, ya empiezas a vislumbrar la posible solución. Y empiezas a darte cuenta cómo lo tiene que resolver la autoridad. ¿Por qué? Porque ya hay un criterio preestablecido, que en este caso es este criterio de jurisprudencia. Pero bueno, vamos a ver esta otra parte, este otro videito que nos ayudará también a cómo buscar esos criterios. Debe estar muy interpretado y además motivado, motivado. Bien, Víctor Hugo, sí, en efecto. Ahora, vamos a ver un videito para cómo buscar jurisprudencias en el sistema electrónico, que en esto implica el sistema IUS. Yo ahorita les puse el ejemplo, pero bueno, ahorita lo vamos a hacer de una manera más didáctica, para que de alguna manera tú te des cuenta cómo se integra la plataforma, que es de la Suprema Corte, y sepas dónde buscar, porque esto es indispensable. Hoy en día, en la redacción jurídica, es necesaria la jurisprudencia. ¿Cada qué tiempo sale jurisprudencia? Sale cada semana. Todos los por así llamarlos, todos los criterios, todos los, ¿cómo explicarlo? Todos los sistemas de búsqueda de jurisprudencia en la redacción son indispensables. ¿Y a qué me quiero referir? En toda redacción jurídica, siempre para defender un derecho tienes que incluir una jurisprudencia, siempre. Entonces, si tienes que incluir una jurisprudencia en tus redacciones, por así permitir lo necesario, o bien a lo mejor no lo crees necesario, pero simplemente quieres fundar y motivar aún mejor lo que vas a argumentar, incluyes una jurisprudencia, debes de saber dónde buscarlo. Entonces, vamos a ver este pequeño video y les voy a explicar por qué lo voy a poner. Este personaje que hace charlas de amparo es un magistrado de un tribunal colegiado de circuito. O sea, no estamos hablando de que es cualquier persona, estamos hablando de un magistrado de un tribunal colegiado, de un juzgado federal o un tribunal federal. Y él hace estas cápsulas para poder explicar cómo utilizar el sistema. Y me parece muy bueno, porque aparte es muy didáctico y me parece muy bueno explicando también, pero ayuda mucho para que en el momento de que tú vayas a la búsqueda de tu jurisprudencia, que obviamente te ayudará al caso concreto, es precisamente lo que se va a estar realizando para que tú en lo posterior, cuando quieras argumentar algo, busques un criterio y a lo mejor lo añadas a tu experiencia en ese fenómeno o en esa redacción. Pero bueno, lo pongo y ahorita regresamos. Hola, mi nombre es José Eduardo Teiz Espinosa. Esto es Charlas de Amparo y el día de hoy vamos a empezar con una serie de ejercicios prácticos que nos pueden servir en nuestra vida de estudiosos del derecho, seamos estudiantes universitarios o profesionistas. ¿De qué te voy a hablar? De la jurisprudencia. La jurisprudencia es una fuente obligatoria del derecho, nos lo enseñaron en la universidad, pero para efectos prácticos, pues en más de una ocasión vas a encontrar la solución a los planteamientos que requieres conocer, tanto en la universidad como en la vida profesional. Me ha tocado viajar a lo largo de muchos estados de la República Mexicana y ahí normalmente me he encontrado a personas que están convencidas de la importancia de la actualización de la jurisprudencia. Algunas no. Te invito a que formemos parte de los que estamos convencidos de la obligatoriedad de la jurisprudencia y sobre todo que es indispensable conocerla. Tuve un querido maestro en la universidad, maestro Moreno, saludos, que nos enseñó a conocer de manera indispensable, en primer lugar, nuestra Constitución, luego las leyes que rigen el acto que estemos conociendo. En este caso, pues nosotros somos amparistas, conocemos del juicio de amparo, es indispensable conocer la ley de amparo, ley orgánica, Código Federal de Procedimientos Civiles, acuerdos y demás. Pero también es indispensable conocer la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los plenos de circuito y de los tribunales colegiados. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque esta es obligatoria, es una fuente del derecho, y si bien es cierto, pues es interesante conocer la doctrina, desde luego hay grandes tratadistas,
el hecho de que un tratadista te diga que la Corte se equivocó, pues en nada incide más que en una valiente opinión académica. Sin embargo, lo que trasciende es que tenemos que seguir esta fuente del derecho, porque así lo establece el artículo 217 de la Ley de Amparo. Te invito, lo tenemos en pantalla, vas a encontrar que en el primer párrafo dice que la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para estas, tratándose de la que decrete el pleno, y además para los plenos de circuito, los tribunales colegiados, los juzgados de distrito, tribunales militares, judiciales del orden común, tribunales administrativos y todo. Esto es obligatorio para todos los tribunales, la del pleno y de las salas hacia abajo. La de los plenos de circuito es obligatoria exclusivamente en su circuito, porque así lo establece. Es obligatorio para los tribunales colegiados unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. Ahí te invito, que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. Esta es una innovación de la Ley de Amparo. En el 217 de la nueva ley así estaba. En el 192 y siguientes de la anterior ley no era así. Y entonces tú podías ir a diversos circuitos, traer jurisprudencia de algún otro colegiado, entonces no había plenos de circuito y como consecuencia el juez de distrito estaba obligado a acatarla. Ahora no, solamente las de pleno de circuito rigen exclusivamente para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los plenos de circuito. Esto es, la jurisprudencia se aplica solamente en tu circuito, salvo que sea jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por ello, es indispensable que conozcamos dónde está esta jurisprudencia. Charlas de amparo, normalmente los días viernes te comparto la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en su link. Vamos a ver, ¿por dónde entras? Pues es muy sencillo. Vamos a regresarnos un paso. Normalmente entras en scjn.gov.mx, velo, acá arriba le pones www.scjn.gov.mx, puedes suprimir la www y te vas directamente a este link que dice Semanario Judicial de la Federación, que es la manera con la que actualmente tenemos más directa de ingresar. Le damos clic y ahí encontramos el Semanario Judicial de la Federación, que es esta difusión que se da de todos los criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte, de los plenos de circuito y de los tribunales colegiados de circuito, así como de acuerdos generales incluso el Consejo de la Judicatura Federal. Además, no solamente es jurisprudencia en amparo, la de la Suprema Corte, sino vas a encontrar jurisprudencia, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. Tenemos este primer link en donde vamos a encontrar 4 ventanas o 4 ligas acerca de en las cuales vas a ingresar. La regla general es que cotidianamente ingresarías en esta, que dice Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación, pero ahora vamos a hablar de ella. Del lado izquierdo superior tienes la jurisprudencia que aparece publicada cada semana. Normalmente con charlas de amparo te comparto estas jurisprudencias y debemos de ingresar a las mismas. Por ejemplo, el 23 de junio del 2017 se publicaron 6 jurisprudencias y 7 tesis aisladas. ¿Qué es eso? Mira, la jurisprudencia es la que es obligatoria. Las tesis aisladas son las que aún no forman jurisprudencia, pero son ilustrativas para los juzgadores. La primera sala, 6 jurisprudencias, 7 aisladas, 8 jurisprudencias y 2 aisladas. La segunda sala, 4 jurisprudencias de pleno de circuito obligatorias, más una tesis aislada, 5 jurisprudencias de tribunales colegiados de circuito, insisto, si es el de tu circuito, es obligatoria, y 44 tesis aislada de tribunales colegiados de circuito. Quiere decir que tenemos 77 nuevos criterios, nada más, esta semana del 23 de junio del 2017, que es necesario que aprendamos. Por lo menos es indispensable que conozcas los 13 de la primera sala, el pleno no publicó, los 10 de la segunda sala, los de pleno de circuito, por si le toca alguno de tu circuito, y los de tribunales colegiados de igual forma, por si le toca alguno. Sin embargo, cuando lees al menos los rubros, que son los títulos de las tesis, pues es suficiente, porque con ello te va quedando
ya lo que le llamo yo la memoria almacenada, en donde dice, espérame, algo leí. Pero bueno, ese es el link del que abundaremos después. Acá abajo, en más de una ocasión me han preguntado, oiga, no, me han dicho, oiga, no, a mí me encantaría tener el libro, que es la que se le llama Gaceta. Aquí está. Aquí están todo, aquí tienes toda una biblioteca completa. Si entras a cada una de ellas, se tarda, dependiendo de la velocidad que tengas en tu internet, se tarda un poquito más en bajar, y ahí vas a encontrar propiamente la Gaceta de cada mes. La Gaceta es la versión impresa del Semanario Judicial de la Federación. Te invito a... Ahí voy a poner una pausa y voy a ir a la reconstrucción. Era precisamente lo que les estaba mostrando desde un inicio. Aquí vamos a regresar. Y tiene que ver con esta parte. Bueno, esta es la consulta, esta es la página de consulta de nuevos criterios de la Suprema Corte. Entonces, si tú quieres ingresar, si tú quieres de alguna manera tener un criterio de la Suprema Corte en tu redacción, como lo vas a implementar en la redacción, lo vas a buscar aquí. Este sistema, literalmente lo que hace es, tú pones una pregunta clave, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a poner derechos humanos, por ejemplo. Derechos humanos. ¿Y qué es lo que sucede? Aquí me aparece qué es lo que quiero buscar. Jurisprudencias o tesis aisladas. En este caso, me dice las dos. Yo solamente voy a poner jurisprudencias. Ya me dice la época en la que las quiero buscar. Bueno, aquí tendré que explicar por qué tenemos estas épocas. Por qué tenemos décima, novena, octava, séptima, sexta o séptima época. Y pues en realidad no es tan complicado, sino que todo tiene que ver con reglas en base al tiempo. Y vean esta situación. Bueno, ahora véanme en esta parte. Esto de las épocas que teníamos, primera época, segunda época, tercera época, es porque la Suprema Corte ha tenido diferentes tipos de jurisprudencia, diferentes tipos de interpretación conforme va pasando el tiempo. Por ejemplo, la quinta época obedece más o menos del año 1920, 1925, hasta por ahí de 1955, 1960. Entonces, la quinta época abarca más o menos como 40 años. Después tenemos la sexta época, que serán los años 60, la séptima, que son los años 70, la octava, que son los años 80, la novena, que más o menos la novena empieza por ahí del 92, 93, y termina por ahí del 2008, 2009, es más o menos la novena época, son como 18, 20 años de jurisprudencia. Y la décima época, que empieza a partir del 2010, más o menos, 2011, y bueno, sigue hasta en la actualidad, ¿no? Porque no se ha anunciado una nueva época en la jurisprudencia. Ahora, seguramente se preguntarán, bueno, ¿por qué tenemos estas épocas? Bueno, porque también recuerda que en las jurisprudencias, y yo hace un momento te expliqué que la jurisprudencia lo que hace es resolver los errores de la ley, porque aunque no lo crean, tienen errores, y son muchas leyes tienen errores, por eso es que se crea la jurisprudencia. También el tipo de solución a los errores de la ley no es el mismo. Cambia en base a los métodos interpretativos. Y vámonos a su tarea de la primera clase de la que vimos, cuando les dije, vayan a buscar sus métodos interpretativos. Yo les dije, ¿cómo se aplica la ley? Y muchos de ustedes en aquella pregunta que yo les formulé en aquella clase, recuerdo que me dijeron, pues a la letra, ¿no? El método gramatical. Si la ley me dice que es azul, pues es azul. Y yo les expliqué y les dije, eso es parcialmente cierto. ¿Por qué? Porque es una forma de interpretación de la ley. Pero ¿cuántos existen? Les dije, en la dogmática jurídica existen 18 formas de interpretación de la ley. El funcionario público, y de hecho de eso siempre hago burla, el funcionario público que cree, entre comillas, que sabe de derecho, porque se aprende la ley, en realidad no sabe nada. ¿Por qué no sabe nada? Porque lo único que va a hacer es literalmente aplicarte la ley de forma gramatical. Así está, así te la aplico.
Pero entonces la pregunta sería, si todo está establecido y todo está regulado, pues ¿para qué existen los juicios? No tendría razón de ser. Bueno, pues los juicios existen precisamente para resolver problemas que tiene la gente, pero también para resolver los problemas que tiene la ley. Entonces, en base a esto, ¿qué es lo que sucede? Normalmente, y ustedes se los digo desde ahorita, si ustedes tienen la visión de ser funcionarios públicos, su camino en el derecho será aplicar la ley a como está. Es decir, así como me aparece, así la voy a aplicar. Si su visión de ustedes es ser litigantes, o sea, quieren ser abogados postulantes, ustedes cuando ven a un funcionario público que les quiere aplicar la ley de forma literal, se van a reír de él, se van a mofar de él. ¿Por qué? Porque nosotros los que andamos en el litigio sabemos que aquella persona que piensa que las cosas son única y exclusivamente como dice la ley, está equivocado, porque por eso vamos a los tribunales, por eso vamos al juzgado, por eso interponemos amparos. ¿Por qué? Porque yo, de lo que él me diga que no se puede hacer, yo le voy a decir que sí se puede hacer. En eso versa la argumentación. Y la jurisprudencia te permite eso. En prácticamente decirle a aquella autoridad que te dice que no te va a otorgar una pensión, le vas a terminar diciendo en el juicio, sí me la vas a otorgar, y me la vas a otorgar en tal porcentaje. Aquella autoridad que te diga, por ejemplo, en este ejemplo que les puse al principio, es que los matrimonios, en el caso de Puebla, no se pueden casar, los matrimonios gays. ¿Cómo no se van a poder casar? Claro que se pueden casar, y entonces vas a los medios de impugnación. Es que el niño menor de 7 años dice la ley que se tiene que quedar con la mamá. Pues eso dice la ley. Y otra cosa es que me lo quieras aplicar a mi vida personal. Y entonces entramos los abogados y en general las impugnaciones. ¿Y qué haces? Muchas veces le quitas los niños a la mamá y se los das al papá. ¿Por qué? Porque aquel funcionario público y aquel abogado que literalmente asesoró a la mamá nunca le dijo que la ley se interpretaba. Lo que le dijo es que la ley decía que si la ley decía que si los niños tenían que estar hasta los 7 años, hasta ahí tienen que estar. ¿Qué pasa cuando te toca estar del lado del papá? Simplemente te ríes de ese tipo de leyes. Te ríes, es el artículo 635 del Código Civil de Puebla. Te ríes de ese tipo de leyes. ¿Por qué? Porque sabes que si lo impugnas, tú puedes literalmente generar que los niños se vengan con el papá. Y no importa no importa que incluso sean recién nacidos. No importa. Si existen condiciones y acciones por parte de los padres, tú le puedes quitar esto a la mamá y se los das al papá. Entonces, en esa parte, y a eso es el ejemplo de la jurisprudencia. La jurisprudencia tiene ese fin. De alguna manera, empezar a establecer principios de que si la ley existe en un error, se puedan corregir y se puedan solucionar de una forma. O bien, si la ley está en un sentido preferente a un género, esa ley que es preferente a un género se rompa y literalmente sea igualitaria para las dos partes. La jurisprudencia genera eso. La jurisprudencia te permite, de alguna manera, tener un parámetro para poder inaplicar o, en su caso, nulificar o bien aplicar en parte un criterio a tu caso concreto. De esa naturaleza conlleva el criterio de jurisprudencia. Ahora, les hago la pregunta. ¿Nos vamos comprendiendo hasta aquí, compañeros? ¿Tienen alguna pregunta? Dice, son dos perspectivas de acuerdo a las jurisprudencias. Sí, en efecto, Víctor Hugo. Una perspectiva es la que va a tener la autoridad en base a lo que establece la ley. Pero ¿qué pasa con la jurisprudencia? Muchas veces la jurisprudencia lo que hace es decirle a la ley que está mal. Entonces, ¿qué vale más o qué es lo que se va a aplicar? ¿Lo que dice la ley o lo que dice la jurisprudencia? En muchas ocasiones, la jurisprudencia se come a la ley. Literalmente se la come. Entonces, ¿a qué me quiero referir con esto? Que a veces se inaplica la ley, se inaplica, y la que se aplica es la jurisprudencia. Entonces, dense cuenta de la importancia de esta situación. Por eso es importante conocer el criterio de jurisprudencia. Pero bueno, les decía, estamos viendo esta parte, vamos a terminar de ver cómo es que se busca el criterio y cómo es que ustedes pueden buscar jurisprudencia en el caso concreto. Veamos en esta situación. Que ingreses en la misma, porque conforme vas bajando en este libro, te vas a encontrar algo bien interesante de hacer, que es el que cuáles son las épocas, cómo se integra la jurisprudencia, cómo está integrada la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si sigues bajando o si tienes una tableta, o ahí vas a
poderla leer como libro, y viene su índice, y algo que me llama la atención y que te quiero invitar es que leas por lo menos lo que dice contenido, leerla al menos una vez para que conozcas de dónde viene precisamente el semanario. Viene en todos y cada uno de los tomos, viene cómo se integran las jurisprudencias del Pleno y las salas. Vas a aprender que basta que lleve una J y con eso ya adviertes que es una jurisprudencia y por lo menos es obligatoria. Las que están con números romanos no son jurisprudencias, son tesis aisladas, que si bien es cierto no son obligatorias, pueden ser orientativas o ilustrativas para los jueces de distrito, los magistrados de circuito, así como las autoridades responsables que son tribunales. También se te explica cómo se integra la jurisprudencia de pleno de circuito, cómo se integran las tesis aisladas, cómo se integran las jurisprudencias de tribunales colegiados. Nuevamente la J significa es jurisprudencia, y vas a ver cuando no es jurisprudencia, pues es una tesis aislada y vienen los números romanos, viene el circuito de donde deriva, la materia, viene el tribunal donde está y si es común o no. Te invito a que lo leas, es indispensable en nuestra formación como abogados. Entonces, ahí tienes todos y cada uno de los libros que integran la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. En esta otra parte, regresamos al link anterior, encontramos los sistemas de precedentes de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. ¿Te acuerdas? Artículo 105 constitucional, fracciones primera y segunda, y ahí, si ingresas, vas a encontrar este buscador en donde exclusivamente se refiere a los precedentes de controversias constitucionales, que vamos a ver en un momento. También lo puedes encontrar en la otra liga. Me regreso y normalmente ingresaremos a esta parte, que es, o si quieres guardar la dirección, sjf.scjn.gov.mx, en fin, el link está en la parte superior. Si te vas a esta parte superior, podrías ingresar directamente, lo guardas como favorito, entras de inmediato. Aquí vienen destacadas lo que son las instancias, que es pleno, primera, segunda, tercera, cuarta, sala auxiliar. ¿Qué es esto? Pues sí, salvo que seas como tu servidor, que tengo 51 años y nos tocó estudiar desde octava época, valga la expresión acá, pues sabrías que son la tercera y cuarta sala. Mira, te digo en esencia, a raíz de la reforma constitucional de 1994, que inicia en 1995, se cambia la Suprema Corte de Justicia de la Nación en cuanto a su integración. Antes tenía 21 ministros numerarios que integraban pleno, 5 por cada sala, primera, segunda, tercera y cuarta sala, que conocía de cada una de las materias, administrativo, penal, civil, laboral, una sala auxiliar que no integraba pleno y que generaba el que pudiera apoyar en las cargas de trabajo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero esta octava época termina en febrero de 1995, viene una transformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ahí se quedan exclusivamente designados 11 ministros. Sobrevivieron en la transición solamente 2 ministros, el ministro Azuela y el ministro Pierre Romero, en paz descanse, y se integra una nueva Suprema Corte, viene la integración del Consejo de la Judicatura Federal. Y estas son las épocas. Entonces, una época son periodos de tiempo en donde vienen acontecimientos relevantes. Octava época, por ejemplo, antes los colegiados solamente conocían de violaciones al procedimiento, después de eso ya conocieron de todo, con los límites respectivos. Novena, transformación de la Corte. Décima época, octubre del año 2011, cuando entra en vigor ya a plenitud la reforma a la Constitución por cuanto hace a estas 2 reformas de 6 y 10 de junio del 2011 sobre derechos humanos y juicio de amparo. Ahí inicia la época. En el siguiente video vamos a aprender cómo buscas y cómo vas deseleccionando todos. Pero bueno, regresamos al documento que estábamos viendo por nuestra parte. ¿Dudas hasta aquí en el tema de del criterio de jurisprudencia, chicos?
No cabe. Déjenme ver. ¿De las preguntas? Víctor, José Esteban. ¿No? Víctor. ¿Eso es un sí o es un no, Víctor? Ah, ok. Listo. Entonces nos regresamos al documento. Dice, para los romanos, regula iuris son principios, primero en el mismo sentido en que lo son los principios de la geometría. Se alcanzan mediante una generalización empírica. Esta generalización empírica es en base a la experiencia, eso implica esta palabra empírica. De esta forma tenemos la regulación iuris, que son extraídas del derecho positivo y no valen sino en relación con él. La naturaleza de la regula iuris se entiende claramente si recordamos cómo eran encontradas efectivamente estas regulas. Los juristas romanos extraían la regula iuris de sus instituciones positivas, y de ahí que el alcance de las regulaciones iuris se limitara al ámbito de su derecho. Eso se conformará perfectamente con el requisito metateórico aristotélico, según el cual todo el sistema científico tiene sus propios principios. Vean, a través de los juristas romanos llevan a cabo, a partir de sus instituciones positivas, la base empírica de un sistema, las generalizaciones mediante los cuales establecían las definiciones y reglas, metareglas, que funcionan como principios primeros del sistema, sin duda una brillante adaptación del modelo científico al oficio del jurista. Fue así que los juristas romanos pasaron de la etapa de la experiencia a la etapa de la ciencia, encontrando mediante generalizaciones empíricas el elemento común de los casos particulares que han sido observados. El paso clave es, como señalé anteriormente, el descubrimiento del elemento común que relaciona los casos particulares, que en este caso, pues es la relación que yo les decía hace un momento, entre la sentencia y la ejecutoria. Digo, la ejecutoria y la jurisprudencia. Que esto, pues entre otras cosas, generará precisamente que el asunto que se pretenda resolver no se pretenda de manera aislada, sino que el asunto se resuelva en base al problema planteado, y esto permitirá, por otras cosas, que el problema también se genere en una expectativa explícita, en una expectativa con mayor precisión, que implica, entre otras situaciones, pues que el sujeto tenga la responsabilidad de que si le toca resolver un conflicto o le toca proponer una solución al conflicto, que es normalmente lo que hacemos los abogados litigantes, tenga completamente la relación entre la argumentación y literalmente el caso concreto que se piensa generar. Fíjense, es realmente fácil observar, verificar que las regula iuris contenían y sintetizaban los elementos comunes de las clases de las cosas. Las regula iuris no estaban destinadas a valer sin referimiento a los casos. Una regula iuris que no fuera la descripción sumaria de una clase de cosas existentes perdería, como señala Paulo en su función. Por eso se entiende que el protagonista de esta transformación de la jurisprudencia en todos sus escritos deje abundante espacio para la formulación tanto de definiciones como de regulaciones, que eso es básicamente lo que se hace en la jurisprudencia. Es decir, la jurisprudencia no solamente te regula, sino también te dice qué te permite, y en algunas ocasiones, muy raras, pero te lo llega a poner, también te dice qué te prohíbe. Es decir, te da los dos sentidos de la moneda, como hace un ratito decía Víctor. Dice, todo depende del enfoque que se le dé, y sí, precisamente de eso depende. Depende mucho del enfoque que se le empiecen a dar a las cosas para poder resolver los casos concretos. Sin embargo, aquí la normativa te exige forzosamente que se den definiciones como regulaciones. Definiciones es, si existe duda en cómo se tiene que tomar en cuenta, listo, lo define la jurisprudencia. Si tienes duda en cómo resolver un conflicto, en base a esa norma, listo, también te lo regula la jurisprudencia. Esa es básicamente la función de este criterio. ¿Dudas, preguntas? ¿Sí me escribieron por ahí? ¿No? ¿Todo bien? Listo. Ahora, ¿cuál es la búsqueda de la consecuencia jurídica de esto? Bueno, la consecuencia jurídica es lo que se logra o lo que se pretende lograr
con, pues, estos criterios, ¿no? O con la formulación literalmente de estatutos que empiecen a generar esa esa pretensión. Es decir, tú cuando redactas, no solamente redactas por redactar, redactas porque pretendes lograr algo en específico, ya sea un beneficio para ti y en consecuencia un perjuicio para tu contraria. Eso es lo que se busca siempre. Es decir, buscar algo que me beneficie y buscar algo que le perjudique a la otra parte. Entre otras cosas. O bien, ¿cuál es la consecuencia? En algunas ocasiones, cuando formulamos posibles soluciones, queremos que la consecuencia sea la solución a mi problema. Que eso también implica otro estudio mayoritario, pero de alguna manera empezamos a establecer paradigmas que ayudarán a generar estos postulados. Ahora, vamos a ver aquí. Hasta aquí el modelo de los segundos analíticos fue seguido e implantado de modo más o menos ortodoxo, pero podemos decir lo mismo a que se refiere la deducción, las consecuencias jurídicas. En este punto, los juristas romanos habrían de introducir una desviación absolutamente genial al modelo. Sabemos perfectamente que los juristas romanos fueron los que por primera vez aplicaron los métodos de los geómatras, de los gramáticos y de los lógicos y análisis y sistematización de normas e instituciones jurídicas. Por lo que se refiere a la deducción, la adecuación de los romanos realizaron es muy jurídica y profesional. Aún adoptando los métodos griegos, los métodos romanos no convirtieron jamás a la jurisprudencia ni al derecho al que ésta se aplica, no lo quisieron hacer a un sistema filósofo. En un lugar crearon un sistema práctico, un sistema de aplicación de derecho. No se produce una simbiosis entre jurisprudencia y la filosofía griega. Y a esta parte, pues, tiene que ver lo siguiente. Los criterios de jurisprudencia no es para que nos quedemos pensando, todo lo que tuvo que analizar el jurista y es que ocupó la metodología y ocupó y a lo mejor fue al filos, fue al origen. Eso no nos sirve. A lo mejor para poder crear la jurisprudencia eso sí sirve, pero ya para poder aplicarla eso no nos sirve. Lo que nos sirve literalmente es qué puedo resolver con ese criterio. ¿Qué puedo de alguna manera tomar en base a la solución del conflicto? Eso es básicamente lo que se pretende. Yo no pretendo irme a que, no, es que Platón nos hablaba del filos y de el godos, o empiezas a empezar esa especie de simbiosis en donde generas postulados en base a la comprensión. No, eso es una rama de la filosofía y ahí la tienen perfectamente bien adecuada. La filosofía va a tratar literalmente de generar esa adecuación. Yo no quiero esa adecuación. O sea, yo lo que quiero es, a ver, ¿cómo la resuelvo? ¿Cómo se soluciona el conflicto que tengo enfrente? Eso es básicamente lo que se realiza. ¿Cierto o falso, compañeros? ¿O ustedes quieren literalmente quedarse en el mundo filosófico? ¿José? En esa parte, pues obviamente, si queremos quedarnos en la comprensión de la filosofía, pues igual hasta les puedo decir, pues, ¿qué tal si un día nos ponemos a platicar, nos ponemos unos churros de mota, ¿no? Ahora que ven que ya se va a legalizar, aunque yo no la consuma. Pero los filósofos eso hacen, ¿no? Si van aquí a la licenciatura de filosofía aquí en el centro de la ciudad, se van a dar cuenta que muchos de ellos que se tratan de comprender las cosas y el universo y no sé qué tanta cosa más, le meten a la mota, ¿no? Y porque según ellos les ayuda a la comprensión. Bueno, cada quien. Pero nosotros no estamos en ese mundo filosófico. Nosotros estamos en el mundo del derecho. O sea, los abogados no estamos para comprender la razón de las cosas y de el por qué somos seres animales y la biología y formular postulados de ideales de la sociedad. No, nosotros no estamos en ese rollo. Nosotros estamos para resolver problemas. Entonces, si yo estoy para resolver problemas, pues, ¿qué es lo que tengo que hacer? Aplicar mi criterio y aplicar mi redacción para poder resolver mi conflicto en concreto. O sea, yo no estoy en el mundo imaginario.
Yo estoy en el mundo que literalmente debe resolver problemas ante cualquier situación. No importa si es de ahora, si es de antes, o si puede ser en un futuro. A nosotros nos contratan para resolver conflictos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo cuando tengo que ir a la aplicación de una jurisprudencia, no solamente me quedo en analizar qué pasó en la jurisprudencia o en la ejecutoria, sino yo tengo que visualizar a dónde voy, qué es lo que pretendo y por qué lo quiero. Eso es lo que yo tengo que estar visualizando en todo momento. Vamos a esta parte, vean. Diferencias entre lecturas, la diferencia entre una lectura jurídica y el criterio. Fíjense, antes de explicar en qué consiste la diferencia jurídica, haré una pequeña digresión sobre la lectura jurídica y sobre lo que los juristas llamaron reposo. Los juristas determinan cuál es el derecho aplicable a través de la responsa. La responsa son a tal punto la función esencial del jurista que a partir del siglo III de nuestra era dan a los juristas el nombre de jurisconsulto. Por medio de la responsa, los juristas señalan la solución en una cuestión jurídica. La solución se formula en un enunciado que indica el derecho que se aplica en cuestión. La responsa son descriptivas en grado diverso, dependiendo de una lectura más o menos directa al material jurídico. Pensemos en un orden jurídico cualquiera. El orden jurídico de la Roma de tardo republicana. Una variable que indica cualquier conjunto finito de normas jurídicas. Una variable que cubre todas las consecuencias normativas. Por último, sea ordenamiento jurídico, que consiste A y D y a todas las consecuencias. De esto se sigue de cualquier orden jurídico, tal y como es concebido por la ciencia del derecho. Puede ser representado de esta forma. Y tenemos aquí, ¿no? Tenemos diagrama tomando el libro, elementos de una teoría general del derecho. Caso concreto, teoría. De acuerdo a la formulación anterior, sabemos que D es consecuente. D puede caracterizarse en cuanto a un sistema normativo, como el conjunto de todas las normas. Y de todas las consecuencias normativas se siguen jurídicamente de él. Los juristas determinan que el derecho se aplica a una cuestión jurídica en el ámbito de D. El derecho romano, trato republicano o cualquier orden jurídico nacional o internacional formulan responsa, enunciados jurídicos. ¿Y a qué me quiero referir? Tengo esta primera parte. Aquí tengo la norma y aquí tengo todos los problemas. Pero ¿qué es lo que sucede? Todos estos problemas tienen la solución ¿en dónde? En las normas. O en los principios o criterios de jurisprudencia. Así es como básicamente vamos a estar representando este sistema. Ah, ya me perdí dónde estoy. Aquí está. Ya he perdido el documento. Fíjense, los juristas, para determinar el derecho que se aplica a una cuestión jurídica en el ámbito de ley. Existen, a mi juicio, tres tipos característicos de lecturas, que acarrean tres tipos de responsa, las cuales pueden encontrarse fácilmente en las fuentes romanas, en la jurisprudencia posterior y, sin duda, en la contemporánea. Fíjense, premium responsa. Los juristas, después de un proceso de topografía jurídica, por así decir, seleccionan los textos relevantes y señalan directamente una parte de una norma en el sentido de precisión completa, o un precepto o una combinación de preceptos. De esta forma asignan cierto significado a un texto normativo, excluyendo otros, que básicamente es, de todos los textos que hay, tenemos un tipo de texto que te dice, todos están en un error, el único verdadero es este. Esos son los premium response. Tenemos dos secondum response. Los juristas, en el caso de esta lectura inmediata, fuera insuficiente, procedían a una lectura más oblicua, por así decir. Esto sucede lo más de las veces cuando se piensa que D es obscuro, confuso o incluso. Es decir, cuando la norma es obscura, confusa o inconclusa o contradictoria. Los juristas, después de poner en alcance un impacto de utilidad del material dado por el legislador, determinan cómo debe leerse o entenderse ese texto. Como en el caso del premium responsum, los juristas adscriben un específico significado al texto que leen. Solo que aquí la adscripción del significado presupone una mayor reformulación. Recordaremos que el lenguaje del derecho se formula o se lee con el aparato conceptual de la jurisprudencia. Entonces, tenemos esa primera parte. ¿Qué es lo que sucede? Si yo tengo errores en la ley, si es oscuro, si es confuso, si es incluso contradictorio, ¿a quién acudo? Acudo a la jurisprudencia. A esto acudo. ¿Por qué? Porque la ley literalmente tiene errores, es irresponsable.
Los legisladores o los diputados, y esto es muy frecuente, muchos de los diputados no tienen ni la más mínima idea de qué están redactando. Es más, muchos diputados ni licenciatura tienen. ¿Ustedes creen que si no tienen licenciatura, creen que comprenden de la ley? Pues no. Entonces, ¿qué es lo que hace? Muchos legisladores crean leyes, pero crean leyes con errores, con problemas. ¿Qué pasa cuando te toca resolver un conflicto en particular en base a esa normativa que presenta errores? Pues tienes un problema, no sabes cómo resolver. ¿Por qué es errónea o tiene errores? Entonces, ¿qué es lo que te dice el enunciado? Sector, te dice, acude a la jurisprudencia. Es decir, si hay errores, rápido, criterio de jurisprudencia. Fíjate cómo es que la jurisprudencia ha dicho algo acerca de ese tipo de lectores. 13 responso. En el caso extremo en que el premio y el secundum responsum se muestran insuficientes, los juristas señalan el derecho aplicable indicado a aquello que se sigue. Los juristas conceden una lectura de lo que se sigue. Ahora bien, de lo que se sigue es lo que conocemos como consecuencia jurídica. En pocas palabras, esta tercera lectura es, si la ley no me da solución y la jurisprudencia tampoco me da solución a mi caso concreto, entonces ahora ¿qué analizas? Pues analizas la consecuencia que vas a tener en derecho, porque ninguna de las leyes, ni sea ni la norma ni la jurisprudencia, te establecen una solución. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Piensas en ese superávit, en esa consecuencia jurídica, en ese método o en esa fórmula de decir, ante la incertidumbre de que si es A, es B o es C, y como ninguna me establece una solución, pues ¿qué es lo que sucede? Pues voy a tener que ir forzosamente al inciso C. Es decir, ya no voy a pensar en solucionarlo, sino voy a pensar en todo lo que me va a acarrear ese problema jurídico, esa deficiencia de la norma. En todo eso voy a literalmente a pensar. ¿Claros hasta aquí, chicos? ¿Sí? Ok. Después tenemos, resulta prácticamente ocioso señalar que esta clasificación no es exhaustiva, ni significa que un tipo de responsum concluya en otro. He puesto los casos que me parecen paradigmáticos, casos que son más bien abstractos. De hecho, la descripción del oficio de los juristas permite observar el uso combinado de esa respuesta, así como de una gran cantidad de fórmulas intermediarias. Ahora dice, las lecturas mencionadas particularmente, los casos 1 y 2 parecen más bien arbitrarias, pero en realidad no lo son tanto. Primeramente dependen de los conceptos y de las nociones bastante estables, prácticamente consolidadas, introducidas por la profesión jurídica. Por la dogmática jurídica y por la doctrina, la lectura depende de las reglas de la hermenéutica jurídica y de los mecanismos de indiferencia, tenidos por válidos por los juristas por la propia dogmática. Y tenemos esta situación, la diferencia jurídica. La inferencia jurídica. En este espacio me propongo mostrar cómo se construye una inferencia jurídica y cuáles son los mecanismos, reglas que conducen a ella. Los juristas habitualmente sostienen que el modo de problemas es todo aquello que sigue lógicamente en la norma. Esta afirmación, sin embargo, no es de todo exacta. Primeramente, que alguna cosa sea consecuencia jurídica no significa que sea una consecuencia lógica. Puede ocurrir de algo que siga lógicamente de la norma y sea parte del problema. Puede darse, de hecho, una consecuencia jurídica que siga lógicamente la norma, pero en realidad es parte del problema. No en razón de una de las reglas de la lógica, proposicional, modal o deóntica, sino en virtud de las reglas metareglas de interpretación hermenéutica jurídica, que ahí resulta una consecuencia jurídica de tal únicamente porque se sigue jurídicamente. En pocas palabras, vean, el tema de la inferencia, compañeros, implica es cómo la ley literalmente interviene en los juzgadores. Cómo esta ley permite que los juzgadores resuelvan no en base a sus criterios, sino en base a los criterios de la norma. Y eso en realidad genera también bastantes problemas. O sea, no es tan sencillo el poder regularlos. ¿Por qué no es tan sencillo el poder regularlos? Porque eso implicaría, entre otras cosas, que estaremos frente a un paso o frente a un fenómeno que forzosamente generaría un problema posterior.
¿A qué me quiero referir en concreto? La inferencia es cómo induces en el pensamiento del juzgador para que literalmente resuelva un conflicto de una determinada manera. O cómo influyes en la sociedad para que literalmente cambie la conducta en base a la técnica jurídica. O cómo conduces incluso al propio legislador, a los diputados y los senadores, para que se percaten que la norma tal y como está es insuficiente o es errónea y que es necesario poder modificarla o cambiarla. Vean, esta situación implica el que la lógica que nosotros vamos a estar ocupando no va a ser en base al pensamiento de las demás personas. Es decir, nosotros no pensamos en base a la lógica que tienen todas las personas, ¿no? Nosotros pensamos en base a la lógica jurídica. ¿Y qué es la lógica jurídica? En poder saber y conocer cuál es la consecuencia y cuál es la regulación dentro del derecho. Y para ser exacto sobre esa postulación, primera parte. Si yo veo a unos individuos y de repente veo que uno de ellos se acerca a otro con una pistola y literalmente lo va a matar, y el otro sujeto lo que hace es voltearse, ¿no? Y antes de matarlo, lo que hace es primero le quita la pistola, la avienta, le da una golpiza, agarra la pistola y lo mata. O sea, ahora la víctima mata al ladrón. ¿Qué es lo que dicen las demás personas? En base a la lógica. Lo mató en defensa propia. Eso dirían, ¿cierto o falso? Ok. Pero esa lógica para el abogado o para los que sabemos de derecho no aplica. Nosotros literalmente pensamos en base a la lógica jurídica. ¿Qué me dice la lógica jurídica? ¿Quién provocó la agresión? No, pues el ladrón. Ok. ¿Quién cometió la conducta? La víctima. ¿La víctima llevaba arma? No. Se la quitó y después la ocupó y la accionó sobre el ladrón. ¿Y qué nos dice el derecho? Entonces no es legítima defensa. Es homicidio doloso. Y aparte agravado. ¿Por qué agravado? Porque hubo premeditación. ¿Por qué? Porque ahora la víctima va a ser el que va a estar sentenciado y no el ladrón, por una simple y sencilla razón. Porque él literalmente, de acuerdo a la dogmática jurídica que tenemos en México, tuvo ya sea o ser víctima del robo o literalmente quitarle la pistola y no matarlo. Pero al grado de recuperar la pistola y volver y rematarlo, eso implica ya una premeditación del acto. Y por lo tanto, ¿qué sucede? Es homicidio doloso. Es decir, tenía la intención de hacerlo. Por eso fue por la pistola y lo mató. ¿Te das cuenta de la diferencia entre el mundo jurídico y la lógica jurídica y la lógica que aplica la mayoría de personas? ¿De acuerdo? Entonces, en eso tenemos que estar pensando. O sea, no solamente es, no, pues es defensa propia. No, no es defensa propia. No es defensa propia. Porque para empezar, el que ya estaba fallecido estaba en el piso, mientras que el otro estaba parado. Y tenía un arma, mientras que el que estaba en el piso no lo tenía. Por lo tanto, ¿qué sucede? Lo mató. Es homicidio doloso. No es legítima defensa. Si tú vas y le dices eso a la gente, ¿qué es lo que te va a decir? No, es que las leyes están mal, es que debe de permitirse. No. No. Porque recuerda que el derecho incluso prohíbe también la justicia por propia mano. Por lo tanto, ¿qué es lo que tuvo que haber hecho? A lo mejor golpearlo, detenerlo, si es que pudo hacerlo, y literalmente presentarlo ante la autoridad. Si es que de plano no podía, pues dejarse asaltar y pedir el apoyo de una patrulla lo más rápido posible. Así es como está la regulación del derecho en México. Entonces, tú tienes que pensar en base a la lógica jurídica, no en base a la lógica habitual o a la lógica común. ¿Qué piensan? Ahora sí, comentarios, chicos. Los escucho. Mejor dicho, los leo porque no hay micrófonos.
Sí, es para regular la conducta, sí, en efecto, evitar el tema de los conflictos, sí. ¿Qué más? Es cierto, también, nosotros no vivimos en base al pensamiento de las personas. No vivimos en base a nuestras propias reglas. Vivimos, en términos prácticos, en base a lo que nosotros literalmente estamos obligados a hacer. ¿Y cómo sé que estoy obligado a hacer? Pues literalmente porque la ley me lo regula. Pero bueno, dudas, preguntas, chicos, hasta aquí. Yo creo que ya voy a terminar la clase, ya son unas 50. Me imagino que ustedes ya tienen hambre, pero hasta aquí dejaré la clase del día de hoy. ¿Alguna duda o pregunta o comentario final? Gracias, José Esteban. Perfecto, bueno. De todas formas, chicos, cualquier cosa, saben que me pueden contactar, tienen mis números de contacto, tienen mis redes sociales. Me parece que el próximo sábado no tendríamos clase, ya nos veríamos hasta el examen, pero si alguno de ustedes llega a tener dudas en estas 2 semanas o en esta semana, con gusto le respondo, no hay ningún problema por mi parte. Pero bueno, cuídense, chicos, nos vemos hasta la próxima. Un saludote y no salgan, hay que guardarnos en casa, recuerden, ¿eh? Nos vemos.